Bienvenidos, bienvenidas, Comisión 1, Comisión 2, a esta videoclase, que en esta oportunidad estaremos abordando los contenidos que se presentan en pantalla: Estado, conceptos, componentes y atributos, Estado-Nación como primera organización política de la modernidad y características sociales y políticas y culturales de la modernidad. Es decir, vamos a conocer el contexto en el que emerge el Estado moderno. Entonces, para desarrollar estos contenidos, tenemos como bibliografía de referencia a Marcelo Garabedian con el texto El Estado moderno y su desarrollo teórico, e Immanuel Wallerstein con el texto Creación del sistema mundial moderno. En primera instancia, vale hacer una aclaración respecto a la diferenciación existente entre modernización y modernidad, porque cuando hablábamos de estratificación social en América Latina, señalábamos que el proceso de modernización ocasionó transformaciones en la estructura social y en los criterios de estratificación social. Pero este concepto de modernización refiere al proceso socioeconómico donde lo principal es el avance de la técnica y de la industrialización, y es un fenómeno que se produce fuera de Europa a fines del siglo XIX. Mientras que la modernidad o edad moderna corresponde a una etapa histórica que comprende o se extiende entre los siglos XV y siglo XVIII, que se produce en Europa occidental y que generó grandes transformaciones sociales, políticas y culturales que van a desembocar finalmente en la emergencia del Estado moderno o el Estado-Nación. ¿Y por qué conocer el contexto que da origen al Estado moderno? Porque el Estado, en tanto formación histórica, expresa las producciones y reproducciones de las condiciones de existencia de una sociedad, es decir, nos muestra cómo vivía una determinada sociedad en una determinada época. Entonces, Wallerstein nos va a decir que la etapa que precede a la edad moderna, es decir, el feudalismo, en esa etapa existieron una serie de crisis que erosionaron el sistema feudal y que por tanto exigieron readecuaciones sociales y políticas en la transición de la Edad Media o del feudalismo a la Edad Moderna. Y esas crisis que menciona el autor son crisis que tienen que ver con la producción agrícola, básicamente, es decir, había sequía, malas cosechas y por tanto escasez de alimentos, lo que a su vez se tradujo en un estancamiento económico. Pero además hubo una gran caída demográfica a causa de las guerras y de las enfermedades. Ustedes recordarán la aparición de la peste negra, que había diezmado a la población europea justamente a causa del hacinamiento y de la falta de higiene. Entonces, Wallerstein va a sintetizar las crisis del sistema feudal en tres colapsos, ¿sí? Va a hablar del colapso de los señores feudales, el colapso de los estados y el colapso de la iglesia. El primer colapso, que es el de los señores feudales o el del sistema feudal, refiere justamente al debilitamiento de los señores feudales, pero no solamente a nivel económico, es decir, no es que por la crisis agrícola existente y la escasez de alimentos, obviamente vieron perjudicado su poderío económico, pero también vieron perjudicado su poder político o su poder de mando, porque los señores feudales solamente dominaban su extensión, su feudo, su dominio. Entonces ese poder era limitado, y a causa de las guerras y las enfermedades, los señores feudales también fueron muriendo, es decir, no morían solamente los campesinos, sino que los señores feudales también se iban muriendo, y por lo tanto iban siendo cada vez menos señores feudales para presionar a los campesinos. Que además los campesinos, a causa de la escasez de alimentos sobre todo, empiezan a levantarse contra los señores feudales, o bien empiezan a escapar a las ciudades en busca de alimentos o escapando de las enfermedades también. Entonces, el segundo colapso
tiene que ver, se relaciona justamente con el primero, que es el colapso de las estructuras estatales más bien, y que se refiere a la pérdida general del poder en términos de mando, ¿sí? Es decir, no solamente los señores feudales estaban perdiendo poder o autoridad sobre los campesinos, sino que los reyes y los príncipes iban perdiendo poder sobre la nobleza, es decir, sobre los guerreros. Y en este punto también hay que resaltar la coexistencia de los señores feudales con los reyes o príncipes, que en realidad estos reyes o príncipes tenían un poder nominal, es decir, ellos no tenían ningún tipo de injerencia en los feudos. Quienes mandaban en los feudos eran los señores feudales, ¿sí? Ellos tenían control sobre sus extensiones de tierra. Entonces, a partir de eso nosotros vemos que el poder en la Edad Media estaba disgregado, ¿sí? O sea, cada señor feudal ejercía su autoridad según sus leyes y costumbres en su feudo, ¿sí? No había una autoridad única reconocida por el resto de la población. Y el tercer colapso, que es el de la Iglesia, y bueno, la Iglesia supo tener hegemonía no solamente económica en el medioevo, porque tenía grandes extensiones de tierra y además recibía rentas por esas tierras, y por lo cual la crisis agrícola también afectó económicamente a la Iglesia, sino que también tenía el monopolio del conocimiento, ¿sí? Es decir, la lectura de la Biblia o la lectura de los pensadores, filósofos griegos y romanos solamente estaba permitido al sector eclesiástico, es decir, el conocimiento estaba enclaustrado en los monasterios. Por eso también a veces se refieren a esta época, a la edad feudal, al medioevo, como oscurantismo, ¿sí? Oscurantismo. De manera que este triple colapso, ¿sí?, las cuestiones va a promover y la reorganización del poder político, es decir, los reyes o los príncipes, en este caso, van a aprovechar esta crisis del sistema feudal y de la pérdida de autoridad de los señores feudales para retomar el poder. Y quienes los van a acompañar va a ser un sector social que ya venía conformándose hace un tiempo, que es la burguesía, es decir, los comerciantes que huyeron de los feudos y se asentaron en los burgos, ¿sí? Y estas transformaciones o esta necesidad de reorganizar del poder político también va a ir acompañado de transformaciones socioculturales, ¿sí?, y que van a caracterizar a la modernidad como tal. Y esas características, nos va a decir Wallerstein, se pueden resumir en 5. La primera es la instauración del capitalismo como sistema económico mundial, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos referimos al Estado moderno o pensamos en el Estado moderno, ya estamos hablando de un Estado capitalista, ¿sí? Un capitalismo más bien mercantil, ¿sí?, pero un Estado capitalista al fin, que va a dividir al mundo en un centro y en una periferia, ¿sí? El centro va a ocuparse de todas las actividades comerciales importantes, y la periferia va a estar constituida por aquellos nuevos territorios que se van a incorporar y que se van a dedicar a las actividades primarias, es decir, a las actividades que desde el punto de vista del centro son menos importantes, ¿sí? Y la segunda característica es el florecimiento de la ciencia y la tecnología, que va a permitir, el florecimiento de la ciencia va a permitir el desarrollo de explicaciones racionales en los fenómenos sociales, pero también en los fenómenos naturales, ¿sí? Es decir, se va a dejar de lado las interpretaciones religiosas, y el impulso de la tecnología va a permitir, por ejemplo, la incorporación de nuevos territorios ultramarinos, es decir, entre comillas, así bien, muchas comillas, el descubrimiento de América, por ejemplo, fue posible gracias a la construcción naval, ¿sí? Y esta construcción, el avance en la construcción naval justamente es lo que va a permitir la incorporación de esos nuevos territorios descubiertos al centro, pero obviamente estos nuevos territorios van a formar parte de la periferia, ¿sí?
Bueno, la invención de la imprenta también va a favorecer la socialización del conocimiento. Vieron que antes estaba enclaustrado, bueno, ahora va a empezar a divulgarse un poco más. La tercera característica de la modernidad es la secularización de la vida social, que se vincula con aquella pérdida que hablábamos, aquella pérdida de la hegemonía eclesiástica y la preeminencia de las explicaciones racionales. Es decir, secularización tiene que ver con eso, con el despojo de lo religioso, ¿sí? De lo religioso, de las explicaciones, de las interpretaciones de la vida social, ¿sí? La cuarta característica es el sistema de estados que se organiza, que ahora se va a organizar dentro de un sistema interestatal, es decir, empieza a haber una relación de unos estados con otros, por lo que acá adquiere gran importancia la diplomacia, ¿sí? Que en este periodo, en este momento, es decir, a principios de la modernidad, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, van a ser monarquías que se van a instaurar sobre todo en España, en Francia e Inglaterra, ¿sí? Y por último, una quinta característica es el universalismo, es decir, o el mito del universalismo. Después va a criticar el autor esa concepción de universalismo, pero que el universalismo implicaba un cambio en la concepción del individuo, es decir, ahora se piensa que todos los individuos tienen valores y derechos por igual, es decir, sin ningún tipo de distinción. Y esto demuestra que va a haber una transformación de la sociedad, ¿sí? Es decir, en la sociedad feudal era una sociedad teocéntrica, es decir, Dios era el centro de todas las explicaciones y de la vida en sociedad. En la sociedad moderna, en cambio, va a haber una modificación y va a ser una sociedad antropocéntrica, es decir, el individuo es el que va a tomar protagonismo, ¿sí? Y acá van a empezar a aparecer las preguntas sobre cuál es el lugar del individuo en la sociedad, en la comunidad, qué rol juega en la organización de la sociedad, ¿sí? Porque ya estamos hablando de una sociedad antropocéntrica. De manera que esta caracterización del contexto de la modernidad es fundamental para entender el origen del Estado-Nación, que en este periodo, estamos hablando siglo XV, XVI, la nación no era entendida como la entendemos hoy, sino que nación se vinculaba o tenía más que ver con el territorio, o sea, refería al origen geográfico de los individuos. Por eso, una de las condiciones fundamentales y que es inherente al Estado, y esto ya lo va a decir Garabedian también, es el ejército, la posesión de un ejército permanente. ¿Por qué? Porque se necesitaba controlar las fronteras del territorio, pero también se necesitaba controlar a la población que se asentaba en ese territorio, ¿sí? Entonces, ese aspecto coercitivo ya nace con el Estado moderno, por esa necesidad de guardar las fronteras y guardar a la población que estaba asentada en ese territorio. Entonces, Garabedian nos va a decir que este Estado tiene tres características que son propias, ¿sí? Y va a mencionar cómo las va a mencionar como la centralización del poder, es decir, antes el poder estaba disgregado entre la iglesia, los señores feudales y las ciudades, y en el Estado y con el Estado moderno es la monarquía o el Estado-nación que controla todos los aspectos de la vida social, tanto económicos como políticos, dentro de un territorio delimitado, ¿sí? Como dijimos antes, con una población estable y afincada en ese territorio, ¿sí? La segunda característica es la concentración de funciones en manos de una burocracia profesional, es decir, la recaudación de impuestos y las tareas administrativas del Estado debían ser efectuadas por una burocracia cada vez más calificada, ¿sí? Y por eso en este periodo, en esta etapa moderna, es que se crean muchas universidades también.
Y la tercera característica es la secularización, que también mencionaba Wallerstein, y que tiene que ver con ese despojo de las concepciones religiosas de la vida política y social, por lo que empieza a concebirse justamente a la política como algo racional y separada de lo religioso o lo moral, ¿sí? Y por eso Garabedian asegura que el Estado moderno o el Estado-nación es una construcción política porque ya no se basa en criterios religiosos o dogmáticos o morales, sino que se instaura a partir de leyes y de funcionamiento de una serie de instituciones. El ejército primero, ¿no? Y en este punto aparece un concepto clave, ¿sí? Que es el de política, entendida como actividad humana que sirve para la construcción de poder y generar cambios en la vida de los individuos, por lo que vemos que se aleja de aquella concepción dogmática, ¿sí? Que respondía a que esto justamente responde a aquel proceso de secularización que mencionábamos anteriormente. De manera que la política empieza a ser concebida como una ciencia, ¿sí? Que puede predecir, calcular y ejecutar distintas cuestiones, pero siempre y cuando en el marco de lo posible, es decir, es la ciencia de lo posible. Y un exponente de esta concepción es Maquiavelo, ¿sí? Que lo tenemos ahí con su célebre libro, El Príncipe, donde, bueno, en ese libro justamente él da cuenta de ese despojo moralista en las ideas que tenían del gobierno, ¿sí? Y en las ideas en cómo debía ser un gobierno, ¿sí? Ya la moral acá se deja de lado y la política es otra cuestión, ¿sí? Y también podemos nombrar a Hobbes, que con su obra en Leviatán, donde él, ahí lo pueden ver en la ilustración, ya está dando una idea de cuál era la característica del Estado moderno, porque en esa figura que ustedes ven en pantalla, vemos, ¿sí? Cómo vemos a una figura, que en este caso es un rey, ¿sí? Porque habíamos dicho que se instauraban monarquías en este entonces, un rey constituido con muchos individuos que forman parte de su cuerpo. Ustedes van a ver ahí esa parte del cuerpecito, es decir, los brazos, el pecho, todo, está constituido por una serie de individuos más, ¿sí? Y que tiene un cetro y una espada que subordina, por un lado, al ejército y a la sociedad civil, y que por el otro lado también subordina a la iglesia. Es decir, ahí ya está dando cuenta iconográficamente de la centralización del poder, ¿sí? El poder que antes estaba disgregado ahora está centralizado en la figura de una monarquía o de un monarca, ¿sí? Bueno, ahí vemos un mapa de los estados modernos en el siglo XV y ahí podemos visualizar que existían reinos, coronas, bueno, ahí están los más importantes, ¿no? La diferencia, por ahí, para decirlo nomás, entre reino y corona, bueno, la corona es un conjunto de pequeños reinos, por eso en algunos lugares aparece la corona de Castilla y en otros lugares aparece el reino de Navarra, el reino de Portugal, ¿sí? Bien, nos aproximamos entonces al concepto de Estado o conceptos de Estado, porque hay una serie de conceptualizaciones de conceptualizaciones e interpretaciones que hacen sobre lo que es el Estado, ¿sí? Entonces, Garabedian va a retomar a O'Donnell cuando define al Estado como componente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Sí, después sigue, pero esa es la parte más importante. Por lo que aquí destaca los objetivos centrales del Estado como la obediencia de parte de los individuos y sus instituciones en un territorio delimitado que puede usar la violencia física o la coacción, pero que en realidad también busca la obediencia por medio del convencimiento ideológico, ¿sí? Y además va a considerar la conceptualización de Oxlack,
¿sí? Que define al Estado como relación social, que persigue la dominación política y social a través de una serie de atributos de estatidad, va a decir, ¿sí? Que estos atributos son reconocimiento de la soberanía estatal por parte de otros estados, que eso también ya hablábamos anteriormente, la capacidad para ejercer el monopolio de la violencia, es decir, el uso de la fuerza física, la administración burocrática profesional autónoma de la sociedad civil, ¿sí? La capacidad de generar sentido de pertenencia entre la población de ese estado, es decir, ahí ya entra el concepto de Estado-Nación, de modo que el Estado contiene ciertos componentes, ¿sí? Que lo identifican como tal, ¿sí? Que lo identifican como tal, y estos componentes son los que vemos en pantalla y podemos decir que son la soberanía, que es el poder y el control que el Estado ejerce sobre su territorio y su población, ¿sí? El territorio, que es el control de un área geográfica delimitada, el control del área geográfica, pero también de los recursos y las riquezas que se encuentran en ese espacio o en esa porción de tierra, dice, ¿sí? La población, que es el conjunto de personas que se asientan o residen en el territorio de manera estable. La administración burocrática o el habla de aparato de administración de naturaleza burocrática, que tiene que ver con el desarrollo de instituciones que se ocupan de la administración y la gestión de la vida cotidiana de la población. Entonces él va a decir, esto sería el brazo ejecutor de la política, este aspecto, esta administración burocrática. Y por último, el gobierno, ¿sí? Que es la instancia en la que se toman las decisiones que van a direccionar el rumbo, o sea, hacia qué lugar va el Estado, ¿sí? Que no es lo mismo Estado que gobierno, puesto que el Estado es de carácter permanente y el gobierno es más provisorio y de carácter transitorio, es decir, el gobierno actúa en nombre del Estado, pero no es el Estado. De este modo, vemos cómo los componentes constitutivos del Estado, que perviven desde la modernidad ya, ¿sí? Desde el siglo XV al XVIII, porque ya en aquella etapa se fueron delineando, si se quiere, los contornos del Estado como construcción política centralizada, ¿sí? Pero que los avatares sociohistóricos van a determinar el tipo de Estado que se va a erigir en una determinada época, pero que también va a incidir en la construcción del concepto de Estado, ¿sí? Y ahí Garabedian hace un recorrido por distintas corrientes de pensamiento teórico que hicieron sobre el Estado, que abordaron la cuestión del Estado y cómo era entendido ese Estado moderno o la instauración de ese primer Estado moderno. Entonces, en primer lugar, va a retomar a Weber, que va a sostener que el Estado moderno se caracterizaba por tener el monopolio legítimo de la violencia o de la fuerza, ¿sí? Que es el que determina la dominación, dice Weber, pero que no es el único elemento que posee, sino que otra cuestión es la legitimidad, ¿sí? Es decir, cómo logra el Estado que los individuos acepten la dominación de manera voluntaria sin recurrir a la fuerza, ¿sí? Y ahí Weber va a introducir tres tipos de dominación o de autoridad que sirven para lograr esa dominación política de manera voluntaria por parte de los individuos. Y estos tipos de dominio o de autoridades son la autoridad tradicional, que es la que se ejercía básicamente en el orden feudal, como hablábamos, puesto que se basa en una autoridad patriarcal y de dependencia, es decir, los vasallos dependían del señor feudal. La autoridad carismática o la dominación carismática, donde hay un liderazgo de un individuo al que el resto le reconoce cualidades sobrenaturales y por eso lo sigue de alguna manera, ¿no? Y por último, la dominación racional legal, que es esta
la que se instaura con el Estado moderno, puesto que su dominio se basa en leyes, en normas y estatutos. ¿Sí? Luego refiere a las interpretaciones de Marx y Engels en torno al Estado capitalista. ¿Sí? Recordemos que Wallerstein ya decía que el Estado moderno se instauró con el desarrollo del capitalismo. Y por tanto, Marx y Engels van a cuestionar ese Estado por su carácter clasista. Es decir, para ellos el Estado es el instrumento de una clase para oprimir a otra, es decir, es el instrumento que usa la burguesía para controlar o oprimir, como dicen ellos, al proletariado. Y es por eso que proponen que el proletariado tome conciencia de su posición de subordinación o su posición subalterna en las sociedades capitalistas desiguales, para luego poder tomar el control del Estado, ¿sí? Y establecer la dictadura del proletariado, que llaman ellos. Entonces, ahí dejaría de ser un Estado burgués para pasar a ser un Estado proletario, o dejaría de ser un Estado capitalista para pasar a ser un Estado socialista. En tercer lugar aparece el aporte de Bernstein, Edward Bernstein, ¿sí? Que va a revisar la concepción marxista y va a decir que en realidad el Estado no es clasista, sino que el Estado es neutral, ¿sí? Que posee un carácter dinámico que varía siguiendo el desarrollo histórico y las transformaciones que se dan con el desarrollo histórico, y que eso explica por qué, por ejemplo, el movimiento obrero organizado del siglo XIX pudo obtener mejoras en las condiciones laborales dentro del Estado capitalista, ¿sí? En cuarto lugar, él va a retomar los aportes de Lenin, que Lenin va a volver a poner el acento en la naturaleza del Estado y va a aseverar que el Estado tiene dos funciones básicas, ¿sí? La función represiva, es decir, el uso de la fuerza y de la burocracia, y la función técnica, que sería la parte neutral del Estado, es decir, aquella parte que efectúa labores de cálculos, registros, estadísticos que sirven para lograr una mejor organización del Estado, y que además Lenin argumenta que debería conservarse dada esta utilidad, esta función técnica del Estado, debería conservarse, considerando además que las personas que realizan estas actividades forman parte del proletariado, ¿sí? Prosigue con la interpretación de Gramsci, ¿sí?, sobre el Estado, y Gramsci va a argumentar que el Estado moderno que se instauró en Europa Occidental pudo consolidarse como tal mediante la construcción de hegemonía. Es decir, no solo ejerció la violencia o la coerción en primera instancia cuando instauró el ejército de manera estable y profesional, sino que también logró consolidarse a través del consenso. Es decir, el consenso, ¿cómo lo logró? A través de la instauración de numerosas instituciones, ¿sí?, que mediaban entre el Estado y la sociedad civil, ¿sí? Y en ese aspecto los intelectuales adquirieron y adquieren un rol central, ¿sí? Luego menciona la concepción fascista o fascista del Estado, pero que esa interpretación en realidad corresponde más a un tipo de Estado que se desarrolla en el siglo XX y que a nosotros acá no nos interesa mucho, porque nosotros nos estamos focalizando en el Estado moderno y las características que todavía existen, ¿sí?, que perviven de aquella época. Entonces, no lo vamos a mencionar acá. Por eso, en lugar de mencionar a esa concepción, pasamos directamente a el aporte que hace o la concepción que tiene Charles Maurras, que defiende el orden monárquico
como garante y defensor de los intereses de la nación, o sea, un ente centralizado, jerarquizado de poder, pero que y también defiende el uso de la violencia para mantener el orden, ¿sí? Pero esta interpretación que hace Charles Maurras tiene que entenderse, ¿sí? Tiene que entenderse en el contexto de los grandes cuestionamientos que sufrieron las monarquías, que en un principio eran monarquías nada más, pero que en el siglo XVII, sí, fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, se convirtieron en monarquías absolutistas, que es lo que se conoce como antiguo régimen, ¿sí? Que fueron seriamente cuestionados y que después fueron derrocadas por la Revolución Francesa en 1789 y que la Revolución Francesa implicó la instauración de una república con división de poderes, es decir, otra concepción de gobierno, ¿sí? De forma de gobierno. Entonces, es así que al finalizar esta edad moderna, ¿sí? En el siglo XVIII, que culmina justamente con la Revolución Francesa, que echa por tierra al antiguo régimen de las monarquías absolutistas, instaura una república, comienza la edad contemporánea que se prolonga hasta nuestros días, ¿sí? Y hasta nuestros días también se prolongan ciertas características o ciertos componentes del Estado, ¿sí? Que empezaron con el Estado moderno y que aún hoy lo podemos encontrar como los componentes de territorio, población, ¿sí? La instauración de un ejército permanente, ¿sí? Esas cuestiones que todavía nosotros encontramos en nuestra conceptualización de Estado, pero que también todavía hoy nos interrogamos justamente sobre qué es el Estado, cuál es su función, cuál es su naturaleza y sobre todo cuál es su relación con la sociedad. Entonces, nosotros en las próximas clases vamos a ir viendo cómo el contexto histórico se va transformando y a su vez va modificando esa relación, ese vínculo entre Estado y sociedad, y que obviamente nosotros lo vamos a conocer, y ustedes ya lo habrán visto en la cátedra, en el módulo anterior, que se relaciona con los tipos de Estado que pueden existir, ¿sí? Esas modificaciones en la relación sociedad y Estado desembocan en un determinado tipo de Estado en una determinada época. Bien, hasta aquí la videoclase de hoy. Espero que si les quedó dudas, preguntas, anótenlas y nosotros las responderemos en el próximo encuentro de la clase sincrónica. Así que, bueno, espero que estén bien y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.